Yo de momento lo estoy viviendo fatal, porque no veo solución, porque aparte de que se van a quedar con el piso de mis padres, a mí me van a quedar 180.000 euros de deuda, de intereses, costas y lo que es el crédito, o sea que no veo la salida. Yo la crisis para mí para toda la vida. Pues estoy trabajando, pero voy a estar pagando toda la vida. O sea, ellos se quedan por el inmueble por el 60% y claro, a mí el resto del crédito lo tengo que pagar yo, lo que me quede. Y eso irá subiendo, digo yo, es que irá subiendo y a ver, como si tendría una hipoteca sin tener nada. Que de momento yo tengo que pagar mi alquiler, tengo que mantener a mis hijos, o sea que es que no puedo hacer, no tengo salida. Yo me echo la culpa por haberme metido y lo segundo ellos por habérmelo dado. Evidentemente ellos desde un principio sabían que yo no podía hacer frente a 2 hipotecas. Entonces siempre se ha intentado llegar a un acuerdo con ellos y nunca. Hemos hecho muchas tasaciones para unificar los 2 créditos. Cuando se hacían las tasaciones, después de pagar, siempre era que no nos lo daban. O sea, que eso era la pescadilla que se mordía la cola. La situación de momento está parada hasta que nos conteste si nos pertenece abogado de oficio y bueno, que tenemos unos días más, pero bueno, que a la larga, pues a la fecha del desahucio. Se quedarán con el piso, la adaptación en pago, que no me queda a mí el resto, que les pusieron a ellos un alquiler que va a ser poco tiempo lo que van a vivir, tal y como están pasando, y que a mí me dejarán tranquila, que lo veo muy difícil, lo veo súper difícil.